¿Sabes qué le pasa al alma de tu difunto cuando la iglesia entera celebra al primer apóstol que murió por Cristo? ¿Has pensado alguna vez que ese día concreto, el 25 de julio, tiene un poder particular sobre los que ya cruzaron al otro lado? Hay algo que sucede en esa fecha precisa que conecta la sangre derramada por Santiago con la purificación de tu ser querido. Algo que no depende de ti, que ocurre en un plano donde tú todavía no puedes entrar, pero que necesita de ti una sola cosa muy concreta para completarse. Y esa cosa, si no la haces antes del 25 de julio, se queda sin hacerse durante un año entero hasta el próximo julio. Santiago fue el primero de los 12 en morir, el primero en beber el cáliz que Cristo le ofreció cuando su propia madre pidió para él un trono. Y ese lugar de primero cambia todo lo que estás a punto de escuchar, porque el alma de tu difunto necesita a alguien que ya haya recorrido el camino de la muerte cristiana antes que ella. Alguien que sepa lo que se siente cuando el cuerpo se queda atrás y el alma entra ante el Dios vivo. Santiago lo sabe. Lo vivió bajo la espada afilada de Herodes sin huir. Escribe ahora en un comentario el nombre de tu difunto seguido de estas palabras: Santiago, sé su camino. Escríbelo como quien graba en piedra, porque lo que viene después fue guardado para ti. Y cada palabra depende de la anterior como eslabones de una cadena hasta el trono del Cordero. El 25 de julio del año 44 después de Cristo, en Jerusalén, el rey Herodes Agripa mandó decapitar a Santiago, hijo de Zebedeo, hermano mayor de Juan. El libro de los Hechos de los Apóstoles lo cuenta en el capítulo 12, versículos 1 y 2, con una brevedad que duele. Dice que Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. 2 líneas. Eso es todo lo que el Nuevo Testamento dedica a la muerte de este hombre. 2 líneas para el primer apóstol que entregó la vida después de la resurrección. Piensa en eso un momento. Pedro tiene capítulos enteros. Pablo tiene cartas, viajes, discursos, naufragios. Juan tiene un evangelio, 3 cartas y el Apocalipsis. Santiago tiene 2 líneas. Y esas 2 líneas contienen una de las verdades más potentes que la Iglesia ha custodiado sobre las almas de los que mueren en Cristo, porque Santiago murió primero, antes que Pedro, antes que Pablo, antes que Andrés, que Bartolomé, que Felipe, que Mateo, antes que todos. Y morir primero, en el plan de Dios, significa algo concreto que tiene consecuencias directas sobre el alma de tu difunto. Cuando un soldado cae primero en una batalla, los que vienen detrás ya saben por dónde pasan las balas. Saben qué terreno es seguro y cuál es trampa. Saben dónde está el enemigo y por dónde se puede avanzar. Santiago fue ese soldado. Fue el que abrió el camino de la muerte cristiana para todos los que vendrían después. Y en el cielo, según la doctrina de la comunión de los santos que la Iglesia profesa en el credo, Santiago sigue ejerciendo esa función. Sigue siendo el primero que sale al encuentro de las almas que acaban de cruzar, porque él ya conoce cada paso de ese tránsito. Santa Teresa de Jesús, en el capítulo 27 del Libro de la Vida, describe una visión en la que percibió la gloria de ciertos santos en el cielo y cómo cada uno ejercía una función distinta según el modo en que había vivido y muerto. Ella entendió, a partir de esa experiencia mística, que la muerte de cada santo configura su misión eterna. La manera en que mueres determina la manera en que intercedes. Y Santiago murió como mártir, como el primero, como el que abrió la puerta con su propia sangre. ¿Qué significa eso para tu difunto? Significa que el 25 de julio, cuando la Iglesia celebra la fiesta de Santiago el Mayor, con rango de fiesta litúrgica en todo el calendario romano, se activa en el cielo una intercesión particular. Santiago conoce el miedo del alma que acaba de dejar el cuerpo. Conoce la oscuridad del primer instante, esa fracción donde todo lo que conocías desaparece y lo que queda
es la verdad desnuda de quién eres ante Dios. Conoce la soledad de estar muerto cuando los demás siguen vivos, porque Él fue el primero en sentirlo. Y lo que se ha sentido primero se entiende mejor que nadie. Herodes mandó ejecutarlo con espada. La tradición más antigua, recogida por Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica, dice que fue en la colina que después los cristianos de Jerusalén llamaron el lugar del martirio, cerca de la puerta de la ciudad. Clemente de Alejandría añade un detalle que merece atención. El soldado que llevaba a Santiago al lugar de la ejecución se conmovió tanto por la serenidad del apóstol que pidió ser bautizado en el camino y murió junto a él ese mismo día. Santiago recibió la sentencia de pie. Los hechos no dicen que pidiera clemencia. Los hechos no dicen que huyera. Los hechos dicen que Herodes lo mató a espada y punto. Como si la muerte de Santiago fuera tan limpia, tan directa, tan sin vueltas, que el evangelista Lucas consideró que 2 líneas bastaban para contarla. Esa limpieza importa, porque hay muertes que se alargan, que se complican, que se llenan de palabras y de ruido. La de Santiago fue rápida, espada y sangre, y después el cielo. Y en ese cielo, Santiago lleva casi 2000 años recibiendo almas que llegan con el mismo desconcierto que él sintió aquel mediodía de julio en Jerusalén. Tu difunto llegó al otro lado y alguien lo estaba esperando. La doctrina católica enseña que los santos interceden por nosotros desde la gloria, y Santiago, como primer mártir apostólico, como el que abrió la brecha con su propia sangre antes que cualquier otro de los 12, ocupa un lugar particular en esa intercesión. Santa Teresa de Jesús lo comprendió desde dentro, desde la oración, desde esas horas en que Dios le mostraba la vida del cielo, como se muestra un tapiz terminado, donde cada hilo tiene su lugar exacto. En las moradas del castillo interior, en la 7ª morada, ella describe el estado del alma que ya ve a Dios cara a cara y habla de cómo esa alma conserva todo lo que vivió en la tierra, transformado, purificado, convertido en luz. Santiago conserva en el cielo su propia muerte. La lleva siempre consigo como Pedro lleva las llaves y Pablo la espada de la palabra. La muerte de Santiago es su credencial ante cada alma que entra temblando en la eternidad. Yo ya pasé por aquí, dice Santiago sin palabras, porque en el cielo las palabras sobran. Yo ya sentí la hoja en el cuello. Yo ya vi cómo el mundo se apagaba. Y mira lo que hay del otro lado. Hay algo que Cristo le prometió a Santiago que todavía falta por revelar en este recorrido. Una promesa que está registrada en los evangelios, que tú probablemente has leído sin darte cuenta de a quién iba dirigida, y que cambia por completo el sentido de lo que Santiago hace por las almas fallecidas cada 25 de julio. Esa promesa tiene que ver con un cáliz y con una pregunta que Cristo le hizo delante de su propia madre. La escena ocurre en algún lugar del camino hacia Jerusalén, probablemente en la región de Judea, poco antes de la última Pascua. Mateo la recoge en el capítulo 20, a partir del versículo 20, y empieza con una madre. La madre de Santiago y Juan, la mujer de Zebedeo, se acercó a Cristo con sus 2 hijos y se arrodilló delante de él. Quería pedirle algo. Cristo le dijo, ¿qué quieres? Y ella respondió con la ambición más comprensible del mundo. Manda que estos 2 hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Una madre pidiendo lo mejor para sus hijos. Eso fue todo. Una mujer que había visto los milagros con sus propios ojos, que había creído en la promesa del reino desde el primer día, que había acompañado a su marido Zebedeo y a sus 2 hijos desde las barcas de Galilea hasta las calles polvorientas de Judea, y que quería asegurarse de que el sacrificio entero de su familia tuviera una recompensa a la altura del precio pagado. Los otros 10 apóstoles se indignaron cuando se enteraron. Mateo dice que se enojaron con los 2 hermanos. Pero Cristo no se enojó. Cristo hizo algo distinto. Miró a Santiago y a Juan,
y les lanzó una pregunta que les partió la vida por la mitad. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Esa pregunta es el centro de todo lo que estás escuchando esta noche. Porque Cristo no le preguntó a Pedro, no se lo preguntó a Andrés, ni a Felipe, ni a Mateo, ni a Bartolomé. Se lo preguntó a Santiago y a Juan, a los 2 hermanos, a los hijos de Zebedeo, y Santiago respondió que sí. Podemos, dijeron los 2. Y Cristo les contestó con una frase que selló el destino de Santiago para siempre. Mi cáliz sí lo beberéis. Detente aquí un momento y piensa en lo que acaba de pasar. Cristo acaba de decirle a Santiago, delante de su madre, delante de los otros apóstoles, delante de todos, tú vas a morir como yo. Vas a beber el cáliz del sufrimiento, el cáliz de la entrega, el cáliz de la sangre derramada. Y Santiago dijo que sí, sin saber exactamente lo que eso significaba. Dijo que sí como dicen que sí los que aman, sin calcular, sin medir, sin pedir el detalle de lo que viene. Años después, en Jerusalén, cuando Herodes levantó la espada, el cáliz se llenó. Santiago lo bebió entero, cada gota. Y en ese momento se cumplió la promesa de Cristo al pie de la letra. Mi cáliz sí lo beberéis. Santiago lo bebió primero, antes que Pedro en la cruz invertida, antes que Pablo bajo la espada imperial en Roma, antes que todos. ¿Y qué tiene que ver ese cáliz con tu difunto? Tiene que ver todo. Porque la doctrina católica enseña que la purificación del alma después de la muerte es un cáliz. Las almas del purgatorio beben su propio cáliz de purificación antes de entrar en la gloria. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1030, habla de una purificación final que los que mueren en gracia de Dios atraviesan para alcanzar la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Esa purificación es un cáliz. Y Santiago, que ya bebió el suyo en la tierra bajo la espada de Herodes, conoce el sabor de ese trago. Por eso Santiago tiene autoridad sobre las almas que están siendo purificadas, porque él ya pasó por el fuego, él ya sintió la hoja partirle el cuello, él ya experimentó la fracción de segundo en que la vida se acaba y empieza algo que las palabras humanas no alcanzan a describir. Y esa experiencia le da una cercanía con las almas purgantes que otros santos, por más grandes que sean, tienen desde otro lugar. Santa Teresa de Jesús entendió esta relación entre el cáliz de Cristo y la purificación de las almas de un modo que recorre toda su obra. En el Camino de Perfección, en el capítulo 26, ella habla de cómo la oración del Padre Nuestro contiene la petición «Hágase tu voluntad», y explica que esa petición es el cáliz. Aceptar la voluntad de Dios es beber el cáliz. Santiago lo aceptó aquella tarde en el camino de Judea cuando dijo, podemos. Y tu difunto lo acepta ahora, en el purgatorio, cada vez que la purificación avanza un paso más hacia la luz. La madre de Santiago pidió un trono, Cristo le dio una espada, pidió gloria y recibió sangre. Pidió que su hijo se sentara a la derecha del rey, y lo que obtuvo fue que su hijo muriera primero que todos, decapitado en una colina de Jerusalén un mediodía de julio. Pero aquí está lo que esa madre no podía ver todavía y que tú, desde este lado de la historia, sí puedes entender. La espada fue el trono. La sangre fue la gloria. La muerte fue el asiento a la derecha del rey. Porque en el reino de Cristo, el que bebe el cáliz primero es el que llega primero a la mesa, y Santiago llegó primero, está sentado. Desde allí, mira a cada alma que sube por el camino de la purificación, con una comprensión que solo tiene el que ya recorrió ese camino con la espada en el cuello. Tu difunto está en ese camino ahora. Y hay 3 escenas de la vida de Santiago que explican exactamente lo que el apóstol hace por cada alma en tránsito. 3 momentos en los que Cristo eligió a Santiago, junto con Pedro y Juan, para presenciar algo que los otros 9 apóstoles no vieron. 3 escenas que tienen que ver con la muerte, con la gloria y con la agonía. Las mismas 3 etapas que atraviesa toda alma después de abandonar el cuerpo.
y la primera empieza en casa de un hombre llamado Jairo, con una niña muerta sobre la cama. ¿Por qué Cristo echó a todos de la habitación menos a 3? Marcos lo cuenta en el capítulo 5, a partir del versículo 35. Jairo, un jefe de la sinagoga, había salido a buscar a Cristo porque su hija de 12 años se estaba muriendo. Lo encontró rodeado de gente, le suplicó que fuera a su casa y Cristo aceptó. Pero en el camino se detuvieron. Una mujer con hemorragia tocó el manto de Cristo y él se paró a hablarle. Y mientras esa conversación sucedía, llegaron unos mensajeros de la casa de Jairo con la noticia: «Tu hija ya murió, no molestes más al maestro». Cristo oyó esas palabras y le dijo a Jairo una sola cosa: «No temas, solo ten fe». No le explicó nada más. No le dio un discurso sobre la resurrección, ni le prometió un milagro con palabras largas. 7 palabras. Y Jairo tuvo que caminar el resto del trayecto agarrado a esas 7 palabras, como quien se agarra a una cuerda en la oscuridad. Llegaron a la casa. Había flautistas, plañideras, gente llorando a gritos como mandaba la costumbre judía cuando alguien moría. El ruido era ensordecedor. Las mujeres se golpeaban el pecho, se arrancaban mechones de pelo, gemían con una cadencia practicada que llevaban repitiendo en cada duelo de la aldea desde hacía generaciones. Cristo entró en medio de ese ruido y dijo algo que provocó risas. «La niña no está muerta, está dormida». Se rieron de él, se rieron en su cara, delante del padre que temblaba y de la madre que ya no tenía fuerzas ni para llorar. Y entonces Cristo hizo algo que pocas personas que leen este pasaje se detienen a pensar. Echó a todos fuera, a las plañideras, a los vecinos, a los curiosos, a la familia extendida. Los sacó a todos de la casa y después de vaciar la habitación, dejó entrar solamente a 5 personas: el padre de la niña, la madre de la niña, Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué Santiago? De los 12, Cristo podía haber elegido a cualquiera. Podía haber invitado a Andrés, el hermano de Pedro. Podía haber llamado a Mateo, que era letrado y sabía registrar lo que veía. Podía haber incluido a Felipe o a Bartolomé. Eligió a Santiago. Lo metió en la habitación donde yacía una niña muerta y le dejó ver lo que iba a pasar. Cristo tomó a la niña de la mano. Marcos conserva las palabras exactas en arameo: Talitá cum. «Niña, a ti te digo, levántate». Y la niña abrió los ojos. Se levantó, empezó a caminar. Tenía 12 años y estaba muerta hacía minutos. Y ahora caminaba por la habitación mientras su madre temblaba de rodillas en un rincón y su padre no podía articular palabra. Santiago vio todo eso. Vio la mano de Cristo tomar la mano fría de una muerta. Vio el color regresar a la cara de la niña. Vio los ojos abrirse. Vio los pies tocar el suelo. Y guardó esa imagen en la memoria durante años, hasta que Herodes lo mandó a buscar aquella mañana de julio en Jerusalén, y la espada cayó sobre su cuello. ¿Crees que Santiago se acordó de la hija de Jairo en el instante de su propia muerte? ¿Crees que en esa fracción de segundo en que la hoja le partió la carne y el mundo se apagó, recordó aquella habitación donde Cristo le dijo a una muerta: «Levántate», y la muerta obedeció? La tradición patrística dice que los mártires mueren con una visión del cielo abierto. Esteban, el primer mártir de la Iglesia, dijo antes de morir: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Santiago pudo haber visto algo parecido. Pudo haber visto al mismo Cristo que tomó la mano de aquella niña en Cafarnaúm, ahora de pie en la gloria, esperándolo al otro lado de la espada. Y esa conexión entre la muerte de la niña y la muerte de Santiago es lo que le da al apóstol su misión particular con las almas fallecidas. Porque Santiago sabe cómo se despierta a un muerto. Lo vio, estuvo ahí. Fue uno de los 3 testigos del primer acto de poder de Cristo sobre la muerte en un espacio cerrado, íntimo, sin multitudes, sin discursos, sin espectáculo. Una habitación con 5 personas, una niña muerta,
y la voz de Cristo diciendo: levántate. El alma de tu difunto necesita esa voz. Y Santiago, que la escuchó resonar en una habitación de Cafarnaúm hace casi 2000 años, la lleva grabada en su propia existencia celestial. Cada 25 de julio, cuando la Iglesia celebra su fiesta, esa voz resuena de un modo particular en la intercesión del apóstol. Santiago se acerca a las almas que todavía están en la oscuridad de la purificación y les transmite lo que él mismo escuchó: levántate. Santa Teresa de Jesús describe en la quinta morada del castillo interior un estado del alma al que llama la oración de unión, y lo compara con un gusano de seda que muere dentro de su capullo para renacer convertido en mariposa blanca. Esa imagen teresiana tiene una conexión directa con lo que Santiago vio en casa de Jairo. La niña estaba muerta, encerrada en su capullo de carne fría, y Cristo la sacó de ahí transformada, viva, de pie, caminando. Santa Teresa de Jesús entendió que la muerte cristiana funciona así: un capullo que se rompe, un gusano que desaparece, una mariposa que sale volando hacia una luz que los ojos humanos no pueden mirar. Pero hay una segunda escena, y esta es más grande, porque en la segunda escena, Santiago no vio a Cristo despertar a un muerto, vio algo peor. Vio la gloria de Dios cara a cara, en una montaña, a plena luz, sin filtro. Y lo que vio en esa montaña le quemó los ojos del alma de un modo que nunca, en su vida terrena, se apagó. 6 días después de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, Cristo subió a una montaña alta, apartada del camino, y se llevó consigo a los mismos 3, Pedro, Santiago y Juan. Mateo lo cuenta en el capítulo 17, Marcos en el capítulo 9, Lucas en el capítulo 9 también. Los 3 evangelistas coinciden en lo esencial de lo que pasó aquella tarde en la cima del monte. Y los 3 coinciden en un detalle que a veces se pasa por alto. Cristo eligió a los mismos 3 que había metido en la habitación de la hija de Jairo. Los mismos 3. No hubo sorteo, no hubo rotación. Cristo llevó a Santiago a ver la muerte de una niña y después lo llevó a ver su propia gloria, en ese orden. Primero la muerte, después la gloria. Como si el alma necesitara ver la muerte antes de poder soportar la visión de la luz. En la cima del monte, Cristo se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol. Sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Mateo dice como el sol. Marcos dice como la nieve. Lucas dice como el relámpago. 3 evangelistas intentando describir algo que las palabras humanas no alcanzan a contener. Y junto a Cristo aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Santiago estaba ahí, de pie, con los ojos abiertos, mirando algo que ningún ser humano vivo estaba diseñado para ver: la gloria de Dios sin filtro, sin velo, sin parábola. La luz pura del Hijo de Dios derramándose sobre una montaña en Galilea como un incendio blanco que no quema la piel, pero devora el alma. El Antiguo Testamento cuenta que Moisés tuvo que cubrirse el rostro con un velo después de hablar con Dios en el Sinaí, porque la gente no podía soportar el brillo que se le había quedado en la cara. Santiago vio la fuente de ese brillo, vio al que le puso el resplandor a Moisés en la piel, y no tuvo velo. Pedro reaccionó hablando. Es lo que hace Pedro siempre. Habla cuando debería callar. Dijo: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés, una para Elías. Marcos aclara que Pedro no sabía lo que decía porque estaban aterrados, pero Santiago y Juan no dijeron nada, se quedaron callados, mirando, absorbiendo la luz con los ojos del alma, hasta que la nube los cubrió y la voz del Padre retumbó: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Después bajaron del monte. El camino de vuelta tuvo que ser largo y silencioso. Los 3 apóstoles caminaban detrás de Cristo con la mirada clavada en el suelo, incapaces de mirarse entre ellos, incapaces de hablar de lo que habían visto.
Cristo les mandó que no contaran a nadie lo que habían presenciado hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos, y ellos callaron. Santiago calló durante años. Llevó esa visión guardada en el pecho como se lleva una brasa envuelta en ceniza, sin dejar que nadie la viera, sin hablar de ella hasta después de la resurrección. ¿Y qué tiene que ver la transfiguración con el alma de tu difunto? Todo. Porque lo que Santiago vio en el Tabor es exactamente lo que el alma de tu difunto verá cuando termine su purificación y entre en la gloria del cielo. La visión beatífica. La contemplación directa de Dios cara a cara, sin intermediarios, sin sacramentos, sin la barrera del cuerpo mortal. Eso que los teólogos llaman la visio Dei, la mirada sin velo sobre la esencia divina, es lo que Santiago experimentó en anticipo aquella tarde en la montaña. Santiago la vio antes de morir. Tu difunto la verá después de ser purificado. Y esa coincidencia los une de un modo que pocas personas entienden. Santa Teresa de Jesús lo describe en la 7ª morada del castillo interior, con una claridad que pocos escritores místicos han alcanzado en la historia de la Iglesia. Ella escribe que en el grado más alto de unión con Dios, el alma experimenta una visión intelectual de la Santísima Trinidad que transforma por completo su modo de existir. Dice que esa visión, una vez recibida, no se apaga jamás. El alma la lleva consigo como quien lleva una marca en la frente que los demás no ven, pero que cambia la forma de caminar, de respirar, de estar en el mundo. Lo que Santa Teresa de Jesús describe ahí es lo mismo que Santiago vio en el Tabor. La diferencia es que Teresa lo recibió en oración dentro de su celda y Santiago lo recibió de pie, en una montaña, con el viento golpeándole la cara. Y aquí se cierra algo que quedó abierto desde el principio. ¿Recuerdas la promesa que Cristo le hizo a Santiago? Mi cáliz sí lo beberéis. Esa promesa tiene dos caras. El cáliz del sufrimiento, que Santiago bebió bajo la espada de Herodes en Jerusalén, y el cáliz de la gloria, que Santiago vio anticipado en la luz del Tabor. Las dos caras del mismo cáliz, la espada y la luz, la muerte y la transfiguración. Santiago recibió las dos, y por eso su intercesión ante las almas fallecidas abarca las dos etapas: la purificación que duele y la gloria que espera al final del camino. Tu difunto está entre esas dos orillas, entre la espada y la luz, entre el fuego del purgatorio y la blancura del Tabor. Y Santiago conoce ambas orillas porque estuvo en las dos. Vio la muerte en casa de Jairo, vio la gloria en el Tabor. Y ahora, desde el cielo, acompaña a las almas que transitan de una orilla a la otra. Pero falta la tercera escena, la más oscura de todas las tres, la que ocurrió de noche en un huerto de olivos a las afueras de Jerusalén, cuando Santiago vio a Cristo hacer algo que ninguno de los 12 esperaba ver jamás: temblar de miedo. El aire olía a aceitunas maduras y a tierra húmeda. Era de noche. Hacía frío. La luna de Nisán, llena como la mandan las normas del calendario judío para la celebración de la Pascua, alumbraba el huerto de Getsemaní con una luz amarillenta que se colaba entre las hojas de los olivos y dibujaba sombras en el suelo como manchas de tinta sobre un pergamino viejo. Cristo había cenado con los 12 en el piso alto de una casa de Jerusalén. Había partido el pan, había bendecido el vino, había lavado los pies de cada uno de ellos, incluidos los pies de Judas, que ya tenía las 30 monedas amarradas en la bolsa. Y después de cantar el himno, salieron al monte de los olivos. Marcos lo cuenta en el capítulo 14, a partir del versículo 32. Cristo llegó al huerto y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí mientras yo voy a orar». Y tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, los mismos 3. Por tercera vez, la habitación de la niña muerta, la montaña de la luz, y ahora el huerto de la agonía. Y entonces el texto dice algo que hiela la sangre. Comenzó a sentir pavor y angustia.
Marcos usa la palabra griega ektambeistai, que los traductores vierten como espanto, horror, un estremecimiento que va más allá del miedo común. Cristo, el mismo que caminó sobre el agua, el mismo que calmó la tempestad con una orden, el mismo que miró a la muerte de la hija de Jairo y le dijo: levántate, ahora temblaba. Les dijo a los tres: mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Santiago escuchó esa frase: mi alma está triste hasta la muerte. La escuchó de la boca del hombre que había visto transfigurado en el Tabor semanas antes, brillando como el sol, hablando con Moisés y Elías. Y ahora ese mismo hombre estaba arrodillado entre los olivos, con el rostro pegado a la tierra, sudando sangre. Lucas es el único evangelista que registra el detalle del sudor de sangre. Capítulo 22, versículo 44. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían hasta el suelo. Los médicos lo llaman hematidrosis. Ocurre cuando la angustia es tan extrema que los capilares que rodean las glándulas sudoríparas se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. Es un fenómeno real, documentado en la literatura médica, que solo se produce bajo un estrés tan intenso que el cuerpo empieza a fallar. Y Cristo lo experimentó en Getsemaní, a pocos metros de donde Santiago intentaba mantener los ojos abiertos, porque Santiago se durmió, los tres se durmieron. Cristo volvió de su oración y los encontró dormidos y le dijo a Pedro: ¿no pudisteis velar una hora conmigo? Esa pregunta fue para los tres, para Pedro, para Santiago y para Juan. Los tres fallaron. Los tres cerraron los ojos en el momento exacto en que Cristo más necesitaba que alguien lo acompañara en su agonía. Y ese fracaso es parte de la misión de Santiago con las almas del purgatorio. Porque Santiago sabe lo que es quedarse dormido cuando alguien que amas está sufriendo. Sabe lo que es abrir los ojos y descubrir que llegaste tarde, que el momento pasó, que la persona que necesitaba tu vigilia ya atravesó lo peor sola. Y esa culpa, esa vergüenza de haber fallado en Getsemaní, es exactamente lo que tú sientes cuando piensas en tu difunto y te preguntas si hiciste lo suficiente, si estuviste ahí, si velaste como debías, si dijiste todo lo que tenías que decir antes de que se fuera. Santiago carga con esa misma pregunta redimida por la gracia. Cristo lo perdonó. Después de la resurrección, después de Pentecostés, Santiago entendió que su fracaso en Getsemaní había sido transformado en compasión, porque el que ha fallado sabe consolar al que falla. Y Santiago, desde el cielo, consuela a las almas que llegan con esa misma herida abierta. No hice lo suficiente, no estuve cuando debía estar, me dormí cuando tocaba velar. Santa Teresa de Jesús conocía bien esa experiencia de fracasar ante Cristo. En el capítulo 9 del Libro de la Vida, ella confiesa que pasó años alejada de la oración, que dejó de rezar durante una época de su vida y que esa sequedad la llenó de una culpa que casi la destruye. Pero dice también que cuando volvió a la oración, encontró a Cristo esperándola con los brazos abiertos, sin reproche, sin castigo, con la misma paciencia con la que esperó a los 3 apóstoles dormidos en el huerto. Santa Teresa de Jesús entendió Getsemaní desde dentro, desde su propia experiencia de haberse dormido espiritualmente y haber despertado con la vergüenza pegada al pecho. Tu difunto, mientras está siendo purificado, siente algo parecido. La tradición católica enseña que parte de la purificación del purgatorio incluye la conciencia de los propios fallos, las veces que te dormiste cuando debías velar, las veces que cerraste los ojos cuando alguien sufría cerca de ti, las veces que el cansancio del mundo te ganó la partida a la oración. Y Santiago, que vivió exactamente eso en Getsemaní, está junto a esas almas diciéndoles lo que Cristo le dijo a él después de la resurrección. Levántate, ya pasó. Ahora ven conmigo. Las 3 escenas forman un arco completo: la muerte de la hija de Jairo, la gloria del Tabor, la agonía de Getsemaní. Santiago estuvo en las 3.
Fue testigo presencial de las 3 revelaciones más íntimas que Cristo hizo sobre la muerte, sobre la gloria y sobre el sufrimiento. Y las 3 corresponden a las 3 etapas que atraviesa el alma de tu difunto después de la muerte: el tránsito oscuro, la promesa de la gloria y la purificación dolorosa que quema lo que sobra para que el alma quepa por la puerta del cielo. Santiago conoce cada etapa porque las vio con ojos de carne antes de vivirlas con los ojos del alma. Entiende una cosa antes de seguir adelante: lo que estás escuchando esta noche tiene una raíz que toca la tierra que pisó Santa Teresa de Jesús. Santiago Apóstol es el patrón de España. Y Teresa nació en Ávila, en Castilla, en el corazón de una tierra que llevaba siglos caminando hacia Compostela para arrodillarse ante los restos del apóstol. La tradición cuenta que después del martirio de Santiago en Jerusalén, sus discípulos Atanasio y Teodoro recogieron el cuerpo del apóstol y lo llevaron en una barca hasta las costas de Galicia. El viaje, según las fuentes más antiguas, siguió la ruta del Mediterráneo, bordeó la costa atlántica de la península ibérica y terminó en la desembocadura del río Ulla, en la ría de Arosa. La leyenda dice que el trayecto duró 7 días, lo cual es geográficamente imposible, pero teológicamente coherente. 7 es el número de la perfección divina, el número de los días de la creación, y Dios quiso que el cuerpo del primer apóstol mártir llegara a la tierra donde más necesitaba ser venerado en el número exacto de días que le costó crear el mundo. Los restos fueron enterrados en un bosque y olvidados durante 8 siglos, hasta que un ermitaño llamado Pelayo vio unas luces misteriosas sobre un campo y avisó al obispo Teodomiro de Iria Flavia. Excavaron, encontraron la tumba, y sobre esa tumba se levantó la Catedral de Santiago de Compostela, Campus Stellae, campo de estrellas. Ese es el origen del nombre Compostela según la tradición más extendida. Y desde el siglo IX, millones de personas han caminado durante semanas y meses hacia ese campo de estrellas para pedir algo a Santiago. Peregrinos descalzos, reyes con séquito, monjes en silencio, campesinas con los pies destrozados por el barro de Castilla, todos caminando hacia la misma tumba, todos pidiendo lo mismo sin saberlo, que Santiago intercediera por ellos y por sus muertos. Santa Teresa de Jesús nació y vivió en ese mundo. La devoción a Santiago era el aire que respiraba Castilla en el siglo XVI. Cada pueblo, por pequeño que fuera, tenía una ermita o al menos un altar dedicado al apóstol. Cada parroquia celebraba el 25 de julio con procesión solemne, con misa cantada, con campanas que sonaban desde el amanecer hasta que el sol caía detrás de la sierra. Teresa fundó conventos a lo largo y ancho de esa Castilla que veneraba a Santiago como patrón y protector. En las fundaciones, ella describe los viajes agotadores que hizo por los caminos de España para llevar la reforma carmelita de ciudad en ciudad. Esos caminos eran los mismos caminos que recorrían los peregrinos hacia Compostela. La misma tierra, el mismo polvo, el mismo sol cayendo sobre la meseta como una losa de fuego. No es casualidad que la santa más grande de España, la doctora mística de la Iglesia, haya nacido en una tierra que peregrinaba hacia Santiago. Teresa entendió desde niña que caminar hacia un santo es una forma de oración, que el cuerpo que sufre en el camino está rezando con cada paso, con cada gota de sudor, con cada músculo que duele al final de la jornada, que las ampollas en los pies son un rosario de carne. Y esa comprensión del peregrinaje como oración física está en la raíz de toda su doctrina sobre el castillo interior. El alma camina hacia Dios, pasando de morada en morada, exactamente como un peregrino camina hacia Compostela, pasando de pueblo en pueblo. Piensa ahora en tu difunto. El alma de tu difunto está peregrinando. Está caminando de morada en morada dentro del castillo del purgatorio, avanzando paso a paso hacia la morada final, donde la luz del Tabor la espera con los brazos abiertos. Y Santiago
el santo al que millones de peregrinos han encomendado sus pasos y sus muertos durante más de 1000 años, acompaña a esa alma en cada tramo de su camino. Cada 25 de julio, el apóstol recibe una oleada nueva de oraciones que los vivos ofrecen por sus difuntos y las canaliza hacia las almas que más cerca están de terminar su peregrinaje. El 25 de julio, día de la fiesta de Santiago, la Iglesia concentra su oración litúrgica en la intercesión de este apóstol, de un modo que el resto del año no ocurre. Las misas que se celebran ese día en todo el mundo invocan a Santiago con una intensidad particular. Las oraciones de los fieles suben al cielo con el nombre del apóstol como sello. Y Santiago, que lleva siglos recibiendo las peticiones de los peregrinos que caminan hacia su tumba, recibe también las peticiones de los que caminan por dentro, los que peregrinan con el alma, porque el cuerpo ya se les quedó atrás en una cama de hospital, o en el asiento de un coche o en la mesa de un quirófano. Haz algo concreto. No dejes pasar el 25 de julio como un día más del calendario. Si puedes ir a misa ese día, ve. Si puedes pedir que la intención de esa misa sea por el alma de tu difunto bajo la intercesión de Santiago Apóstol, pídelo. Dile al sacerdote el nombre de tu difunto. Dilo en voz alta. Que el nombre de tu muerto resuene dentro de la iglesia el día de Santiago, porque ese nombre pronunciado durante la misa del 25 de julio tiene un peso distinto al que tiene cualquier otro día del año. Y si no puedes ir a misa ese día, reza en tu casa, reza donde estés. Arrodíllate si puedes, o siéntate si el cuerpo no te deja arrodillarte. Y di el nombre de tu difunto en voz alta y pide a Santiago que lo acompañe en el tramo de camino que le quede por recorrer. Hazlo con la fe del peregrino que lleva 100 kilómetros en los pies y todavía le faltan 200, pero sabe que al final del camino está la catedral y que dentro de la catedral está el apóstol esperándolo. Imagina que pudieras hablar con Santiago. Imagina que se sentara frente a ti, en tu cocina, con las manos curtidas por las redes de Galilea y la marca de la espada todavía visible en el cuello, y te dijera: yo hago 3 cosas por el alma de tu difunto cada vez que la iglesia celebra mi fiesta. 3 cosas que aprendí viéndolas hacer a mi maestro cuando todavía estaba vivo. La primera es llamarla. Santiago llama a las almas de los fallecidos de la misma manera en que vio a Cristo llamar a la hija de Jairo: Talitá cum, levántate. Esa orden que Cristo pronunció sobre una niña muerta en una habitación de Cafarnaúm sigue resonando en la voz de Santiago cada 25 de julio. Santiago se acerca a las almas que están sumidas en la parte más oscura de la purificación, esas almas que sienten que la noche del purgatorio no tiene fondo, y les dice con la autoridad del primer mártir: levántate, no te quedes aquí, hay luz más adelante. Yo la vi con mis propios ojos en una montaña de Galilea, y te digo que es real. La doctrina católica enseña que las almas del purgatorio no pueden merecer por sí mismas. Ya no están en el tiempo de merecer, están en el tiempo de purificarse, pero sí pueden recibir la intercesión de los santos y los sufragios de los vivos. Y cuando Santiago las llama, esas almas reciben un impulso que las acerca un paso más a la salida, como el peregrino que lleva horas caminando bajo el sol y de pronto oye las campanas de la catedral a lo lejos. Las campanas no le quitan el cansancio, pero le recuerdan que el final existe. Santiago es esa campana para las almas del purgatorio. La segunda cosa que Santiago hace es mostrarles la gloria que las espera al final del camino. En el Tabor, Santiago vio a Cristo transfigurado, vio la gloria de Dios sin filtro, sin parábola, sin mediación. Vio la luz que sale del Hijo cuando el Hijo decide dejar de contenerla. Y ahora, desde el cielo, Santiago le muestra a cada alma un destello de esa misma gloria, como quien abre una ventana en una habitación a oscuras durante medio segundo y deja entrar un rayo de sol que se clava en los ojos y los deja ciegos de luz durante un instante. Ese destello es suficiente para que el alma sepa que la purificación tiene sentido.
que el dolor tiene un propósito, que al final del camino hay algo tan grande, tan hermoso, tan absolutamente desproporcionado respecto al sufrimiento presente que merece cada segundo de espera. Santa Teresa de Jesús describe experiencias parecidas en la sexta morada del castillo interior. Habla de lo que ella llama vuelos del espíritu, momentos en que el alma es arrebatada por Dios y recibe un anticipo de la gloria que dura apenas un instante, pero basta para cambiarle la vida entera. Ella escribe que el alma, después de esos momentos, queda tan transformada que ya nada de lo que ocurre en la tierra puede quitarle la paz. Queda con una certeza inquebrantable de que todo lo que sufre en este mundo vale la pena, porque lo que la espera al final es tan desproporcionadamente más grande que cualquier dolor presente que la comparación resulta casi absurda. Eso mismo es lo que Santiago le muestra a las almas del purgatorio: un vuelo del espíritu, un destello del Tabor, un segundo de luz que les da fuerzas para seguir caminando. Y la tercera cosa que Santiago hace es acompañarlas en la agonía de la purificación. En Getsemaní, Santiago vio a Cristo agonizar. Vio al Hijo de Dios temblar de miedo ante lo que venía, sudar sangre contra la tierra, pedir al Padre que le quitara el cáliz si era posible. Y aunque Santiago se durmió, aunque falló, Cristo lo perdonó y transformó ese fracaso en misión. Ahora Santiago acompaña a las almas que están en la parte más dura de su purificación, la parte que se parece a Getsemaní, la noche oscura del purgatorio donde el alma siente que Dios se ha alejado y que el sufrimiento no tiene fin. Santiago se sienta junto a esas almas como se sienta un hermano mayor junto a un hermano que llora de noche. Las acompaña en silencio, no les da discursos, no les explica teología. Les dice con su presencia lo que las palabras no alcanzan a decir. Yo también tuve miedo. Yo también cerré los ojos cuando debía tenerlos abiertos. Yo también fallé. Pero mira dónde estoy ahora. Mira lo que hay después del miedo. La espada cayó sobre mi cuello y lo que encontré al otro lado fue el abrazo del Maestro que me había perdonado antes de que yo supiera que necesitaba perdón. Esas tres acciones forman el corazón de la intercesión de Santiago Apóstol por las almas fallecidas. Llamar como Cristo llamó a la hija de Jairo, mostrar como Cristo mostró su gloria en el Tabor, acompañar como Cristo pidió compañía en Getsemaní. Santiago las aprendió en las tres escenas que Cristo le permitió presenciar cuando todavía caminaba por la tierra, y las ejerce desde el cielo con la autoridad del primer apóstol que bebió el cáliz hasta el fondo. Tu difunto está recibiendo eso ahora mismo. Mientras tú escuchas estas palabras, Santiago está junto al alma de tu ser querido haciendo lo que aprendió de Cristo, llamándola a levantarse cuando se hunde, mostrándole un destello de la gloria cuando la oscuridad aprieta, y sentándose a su lado en silencio cuando la agonía de la purificación le hace sentir que está sola, pero todavía queda algo importante por decir, algo que depende de ti. Porque Santiago hace su parte desde el cielo, pero hay una parte que solo tú puedes hacer desde la tierra, y esa parte tiene que hacerse antes del 25 de julio, no después, no cuando te acuerdes, no cuando tengas tiempo, antes. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1032, dice con claridad que los fieles pueden ayudar a las almas del purgatorio mediante sufragios, especialmente el sacrificio eucarístico, las oraciones y la limosna. 3 canales. 3 formas concretas de enviar ayuda al alma de tu difunto. Y el 25 de julio, día de Santiago Apóstol, es una de las fechas más eficaces del calendario litúrgico para activar esos 3 canales a la vez. La primera acción es pedir una misa por tu difunto con intención explícita de que Santiago interceda. Acércate a tu parroquia antes del 25 de julio. No lo dejes para después. No esperes a que te sobre tiempo, porque el tiempo nunca sobra, y las almas del purgatorio no pueden esperar a que a ti te convenga rezar por ellas. Habla con el sacerdote. Dile que quieres ofrecer la misa del día de Santiago Apóstol
por el alma de tu ser querido. Dale el nombre completo de tu difunto, nombre y apellidos, como se lo dieron en el bautismo. Pide que se mencione en las intenciones de esa misa. El sacrificio eucarístico es la fuente más poderosa de sufragio que la Iglesia posee. Cada misa que se celebra actualiza el sacrificio de Cristo en el Calvario, y los méritos infinitos de ese sacrificio se aplican a las almas por las que se ofrece. Cuando esa misa coincide con la fiesta de Santiago, la intercesión del apóstol se suma al poder del sacramento como una corriente que se une a un río. Si no puedes pedir una misa con anticipación, busca una parroquia que celebre misa el 25 de julio, ve. Y durante la plegaria eucarística, cuando el sacerdote ora por los difuntos, pronuncia el nombre de tu ser querido en tu corazón. Dilo internamente con toda la fuerza de tu alma entera, como si gritaras en silencio, y pide a Santiago que tome ese nombre y lo presente ante Cristo en ese instante preciso. Esa oración silenciosa dentro de la misa tiene más fuerza de la que imaginas, porque estás pidiendo dentro del momento más sagrado de la liturgia católica, el momento en que Cristo mismo está presente sobre el altar, real, vivo, con la misma carne que Santiago tocó en Galilea. La segunda acción es rezar la siguiente oración durante 9 días consecutivos, empezando el 16 de julio y terminando el 24, la víspera de la fiesta. 9 días. Una novena. La estructura más antigua de oración preparatoria que tiene la Iglesia, nacida del tiempo que los apóstoles pasaron en oración entre la ascensión de Cristo al cielo y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Los apóstoles rezaron 9 días seguidos y al 10º día recibieron el fuego. Tú vas a rezar 9 días seguidos y al 10º día, el 25 de julio, Santiago recibirá tu oración con la fuerza acumulada de 9 noches de fidelidad. La oración es sencilla. Puede decirse en cualquier momento del día, pero es más potente si se reza de noche antes de dormir, cuando el mundo se calla y el alma se queda a solas con Dios. Dice así: glorioso Santiago apóstol, primer mártir de los 12, que bebiste el cáliz de Cristo antes que todos, y ahora intercedes desde la gloria por las almas de los fieles difuntos, te pido que acompañes al alma de mi ser querido. Y aquí dices el nombre de tu difunto en voz alta, en su camino de purificación. Llámala con la voz que aprendiste en Cafarnaúm, muéstrale la gloria que viste en el Tabor, acompáñala en su agonía como aprendiste en Getsemaní, y preséntala ante Cristo limpia, libre, lista para entrar en la luz eterna. Amén. 3 frases. Cada frase corresponde a una de las 3 escenas que hemos recorrido juntos esta noche. Memorízalas. Repítelas cada noche durante 9 noches. Y al llegar el 25 de julio, el día de Santiago, esa oración habrá construido un camino de intercesión que conecta tu voz con la voz del apóstol y la voz del apóstol con el trono de Cristo. La tercera acción es la limosna. El catecismo la menciona junto al sacrificio eucarístico y la oración como una de las 3 formas de sufragio por los difuntos. Da algo concreto en nombre de tu difunto antes del 25 de julio, no algo simbólico, no algo que no te cueste absolutamente nada. Algo que duela un poco, porque el sufragio verdadero tiene sabor a sacrificio. Puede ser dinero entregado a alguien que lo necesita. Puede ser comida llevada a una familia que pasa hambre. Puede ser una hora de tu tiempo dedicada a visitar a un enfermo en un hospital o a un anciano que vive solo. Lo que importa es que sea un sacrificio real, algo que te cueste, algo que sientas salir de ti como un trozo de tu propia comodidad que entregas para que otro lo aproveche. Ofrece ese sacrificio en nombre de tu difunto y pide a Santiago que lo lleve ante Cristo como un mérito aplicado a la purificación de esa alma. Y aquí se cierra lo que te prometí al principio de esta noche. La pregunta que abrimos juntos cuando empezaste a escuchar. ¿Recuerdas? ¿Qué le pasa al alma de tu difunto el 25 de julio? Ya lo sabes.
Santiago la llama, Santiago le muestra la gloria, Santiago la acompaña en la agonía. Y tú, desde la tierra, puedes potenciar esa intercesión con 3 acciones concretas: la misa, la oración y la limosna. Todo antes del 25 de julio, todo con el nombre de tu difunto en los labios, todo con la fe del que sabe que al final del camino hay una catedral, y que dentro de esa catedral, junto al altar mayor, está un apóstol esperándote con los brazos abiertos, con la marca de la espada en el cuello, con la luz del Tabor en los ojos y con el nombre de tu difunto ya escrito en la palma de la mano. Has llegado hasta aquí. Y eso significa algo. Significa que te importa el alma de tu difunto lo suficiente como para haber escuchado cada palabra de esta noche sin saltar adelante, sin distraerte, sin buscar un resumen rápido que te ahorrara el camino. Caminaste conmigo desde el principio hasta este momento, y ahora llevas dentro algo que antes no tenías. Llevas la historia de Santiago, no la historia que te cuentan en los libros de texto, la que se reduce a 2 líneas en los Hechos de los Apóstoles y a una estampa en la pared de la parroquia. Llevas la historia de verdad, la del hombre que dejó las redes en la orilla del lago de Genesaret y siguió a un rabino galileo sin saber que ese seguimiento terminaría con una espada en el cuello y con una eternidad de intercesión por los que vendrían después. Llevas el cáliz que Cristo le ofreció y que Él aceptó sin calcular el precio, sin pedir detalles, sin preguntar cuánto iba a doler. Llevas la habitación de la hija de Jairo, donde 3 apóstoles vieron a una niña muerta abrir los ojos y ponerse de pie. Llevas la montaña del Tabor, donde la gloria de Dios le quemó los ojos del alma a Santiago y le dejó una marca que todavía brilla en el cielo. Llevas el huerto de Getsemaní, donde Santiago se durmió cuando Cristo más lo necesitaba y donde Cristo lo perdonó antes de que Santiago tuviera tiempo de pedir perdón. Y llevas las 3 acciones que Santiago ejerce sobre cada alma en tránsito: la llamada, la visión, la compañía. Eso ya está dentro de ti, nadie te lo puede quitar. Ni el cansancio de mañana, ni las preocupaciones que te esperan cuando apagues esta pantalla, ni el ruido del mundo que va a intentar tapar lo que acabas de recibir. Porque lo que acabas de recibir no entró por la cabeza, entró por el pecho. Y lo que entra por el pecho se queda ahí para siempre. Santa Teresa de Jesús lo decía con una claridad que cortaba el aire. Las verdades que Dios mete en el alma durante la oración no se olvidan. Se pueden olvidar las fechas, los nombres, los detalles históricos, los versículos y los capítulos, pero la certeza de que Dios está actuando sobre el alma de tu difunto, esa certeza que sentiste en algún momento de esta noche, como un calor en el centro del pecho, como un nudo en la garganta que no te dejaba tragar, como unas lágrimas que subieron sin aviso y que no pudiste explicar, esa no se borra, esa es tuya. Dios te la regaló esta noche y nadie te la puede arrancar. Y ahora tienes que hacer algo con ella. Tienes la misa, tienes la novena de 9 días, tienes la limosna. 3 acciones concretas que puedes empezar mañana mismo y tienes una fecha grabada a fuego, 25 de julio. El día en que Santiago recibe con una intensidad particular las oraciones de los que piden por sus muertos. Ese día ya tiene un nombre escrito, el nombre de tu difunto. Porque tú lo escribiste en un comentario al principio de esta noche, o lo pronunciaste en silencio dentro de tu corazón, y Santiago lo recibió. Ahora quiero que pienses en algo más. Lo que acabas de escuchar sobre Santiago y las almas fallecidas es una parte de algo más grande. Mucho más grande, porque la intercesión de los santos por los difuntos no termina con Santiago. Cada apóstol, cada mártir, cada santo de la Iglesia tiene una misión particular con las almas del purgatorio que depende de cómo vivió, cómo murió y qué le mostró Cristo durante su tiempo en la tierra. Santiago tiene la suya porque fue el primero en morir y porque presenció las 3 escenas que ya conoces. Pero hay otros santos cuya intercesión por los difuntos opera desde ángulos que todavía no hemos explorado juntos,
desde experiencias místicas distintas, desde revelaciones que la Iglesia ha custodiado durante siglos y que muy pocos católicos conocen. Santa Teresa de Jesús dedicó gran parte de su vida de oración a interceder por las almas del purgatorio. En el libro de la vida, en las fundaciones, en sus cartas, hay rastros de lo que ella entendió sobre la relación entre los santos del cielo y las almas que todavía esperan. Esos rastros forman un mapa espiritual que conecta cada fiesta del calendario litúrgico con una oportunidad concreta de ayudar a tu difunto desde un ángulo distinto. Lo que hicimos esta noche con Santiago es lo que se puede hacer con cada santo cuya fiesta se acerca en el calendario. Cada fecha es una puerta. Cada puerta se abre con una oración específica, con un conocimiento preciso de lo que ese santo vivió y de cómo esa vida configura su intercesión. Si esta noche sentiste algo en el pecho, si en algún momento de lo que escuchaste te vinieron lágrimas a los ojos, o se te cerró la garganta, o sentiste que Santiago estaba más cerca de lo que creías posible, entonces necesitas seguir escuchando. No por curiosidad, no por entretenimiento, porque el alma de tu difunto depende de que tú sigas aprendiendo cómo ayudarla. Cada verdad que entra en tu corazón se convierte en oración. Cada oración que nace de la verdad tiene un peso que las oraciones mecánicas no tienen. Y lo que viene después de esta noche profundiza lo que ya recibiste, lo lleva más adentro, lo conecta con verdades que Santa Teresa de Jesús dejó escritas en sus obras y que, cuando las escuchas juntas, forman una doctrina completa sobre cómo ayudar a tu difunto desde cada rincón del calendario litúrgico. No te vayas todavía, quédate un momento más, respira hondo, cierra los ojos si puedes, si estás en un lugar donde nadie te mira, si es de noche y la casa está callada. Deja que lo que recibiste se asiente en el fondo del alma, como se asienta el sedimento en el fondo de un río después de una gran crecida. Y cuando los abras, cuando vuelvas a mirar la pantalla, va a aparecer ante ti otra oportunidad de seguir caminando por este mismo camino que empezaste esta noche. Otra puerta, otro santo, otra verdad que tu difunto necesita que tú escuches, porque las oraciones que nacen del conocimiento son más potentes que las oraciones que nacen de la costumbre. Santa Teresa de Jesús lo repite una y otra vez en el camino de perfección. Reza con entendimiento, reza sabiendo lo que pides, reza con los ojos del alma abiertos. Eso es lo que estás haciendo aquí. Y eso es lo que tu difunto necesita que sigas haciendo. El camino no termina esta noche. Esta noche es un tramo, el tramo de Santiago, el tramo del primer mártir, del que bebió el cáliz antes que todos, del que vio la muerte, la gloria y la agonía de Cristo con sus propios ojos. Pero hay más tramos. Y cada uno de ellos acerca un paso más al alma de tu difunto, a la luz que Santiago vio en el Tabor. Sigue caminando. Y ahora, antes de irte, antes de que el mundo vuelva a reclamar tu atención con sus ruidos y sus urgencias y sus pantallas que parpadean pidiendo que mires para otro lado, recibe esto. Recíbelo como se recibe un abrazo de alguien que te quiere bien. Que el Dios de Santiago, el Dios que le dio fuerzas para beber el cáliz sin apartarse, sin temblar, sin soltar la mano del maestro que lo llevaba hacia la espada, te dé a ti la misma fortaleza para rezar por tu difunto sin cansarte, sin rendirte, sin dejar que el desánimo te convenza de que tus oraciones no sirven para nada. Que Santiago Apóstol, el primero de los 12 en entrar en la gloria del cielo, acompañe al alma de tu ser querido en cada paso de su purificación y le muestre el destello de la luz que él vio en la montaña. Que Santa Teresa de Jesús, que entendió desde su celda de Ávila lo que los apóstoles entendieron desde los caminos de Galilea, interceda por ti y por los tuyos ante el trono del Cordero. Y que la paz de Cristo, la que el mundo no puede dar ni quitar, se quede contigo esta noche y todas las noches que vengan después, hasta el día en que tú también cruces al otro lado y encuentres a Santiago esperándote con la misma sonrisa
que le salió de la cara cuando vio a la hija de Jairo levantarse de la cama. Que Dios te bendiga, que la Santísima Virgen María te cubra con su manto, y que Santiago, patrón de los peregrinos y protector de las almas en camino, no suelte jamás la mano de tu difunto hasta que lo deposite limpio, libre, resplandeciente y en paz a los pies del Señor. Amén.